Bienvenidos a los que nos sintonizan en este momento, Revista 110. Es lunes 6 de abril del 2020. Estamos, como siempre, por Coral, como emisora matriz. Canal 8 en el cable de Altiz. Canal 26 en los demás sistemas. 106.9 y 102.7 en FM. En AM, HIJB 830, amplitud modulada. Buenos días, doctor Jacín. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Carlos, este programa que supongo que está ocurriendo, porque lo que te voy a decir es una duda real de la convicción que tengo de si las cosas están ocurriendo, va a girar en torno a algo que quisiera que Kelvin Trejo, que es nuestro compañero invisible, todos los días es el director, guarde este programa sin ninguna posibilidad de que se pierda. Mira, no sé si a ti te ha ocurrido, creo que a todos nos ha ocurrido en algún momento, que uno a veces sueña durante el tiempo en que duerme. Ocurren cosas en la mente de uno y esas cosas al otro día uno las recuerda total o parcialmente. Sí. Pero también ocurre que a veces los sueños no se corresponden ni con la realidad, ni se corresponden tampoco con una secuencia de fechas y de lugares. Tú dices, caramba, yo tuve un sueño medio loco, en la que parecía que era en tal época, pero no era, y en la que yo creía que tenía tal edad, pero yo tenía, es decir, no sé si te ha ocurrido, pero si no te ha ocurrido, a mí me ha ocurrido. Ocurre de vez en cuando, doctor, sí. Pues mira, Carlos, te voy a contar. Yo tengo ahora mismo que contarte un sueño del que no sé si es real o si es sueño o si es fantasía. Realmente no lo sé. En este momento que te estoy contando, todavía no sé si estoy durmiendo o si estoy despierto. Y quiero comenzar diciéndote que en el momento en que supuestamente no estábamos durmiendo, en el momento que nos acostamos, el país, la República Dominicana, estaba preparando unas elecciones que se dividían en municipales, que se llevarían a cabo en febrero, y en presidenciales y congresuales. En ese momento, nosotros estábamos escuchando básicamente una lucha muy dura dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que tenía un desprendimiento con su presidente. Se ha ido a formar otro partido. Teníamos bien establecido ya que se había hecho un esfuerzo extraordinario para que Danilo Medina no fuera candidato. Él lleva un candidato con todas las posibilidades en aquel momento de ganar, con todos los recursos de un buen gobierno, de un buen candidato, versus otro buen candidato con el desgaste y la división supuesta de un partido. Eso era lo que se hablaba en ese momento. En ese momento yo caigo en un letargo y me duermo. Dentro de ese sueño, mi primer evento es, en febrero ocurren las elecciones municipales. En las elecciones municipales se anuncia unos días antes que en China se había desatado una pandemia, una epidemia, que en pocos días se convirtió en pandemia. Pero de una forma que yo nunca lo soñé, ni lo vi en el tiempo que estudié medicina. Es decir, tenía una idea de una epidemia, tenía una idea de una pandemia,
pero no la habíamos vivido. En ese momento ya el mundo está alerta y recuerdo que a esas elecciones, según el sueño, fuimos con algún distanciamiento ya, porque donde nosotros votamos, por ejemplo, yo recuerdo que no veía siempre a los que durante 30 años estuvimos siempre en esa mesa electoral, hoy colegio electoral. En fin, vienen los resultados y resulta que la oposición tiene más votos que el PLD en una proporción de 52% versus 48%. Esos son los resultados aproximados en mi sueño. Es decir, que no me creas nada, tú tienes que pensar en las cosas que yo estoy diciendo. Es decir, que no tengo que ajustarme a la realidad. Estoy soñando. Muchísimas alcaldías que se sabían que iban a perder, pues perdieron. Y otras que se esperaba que ganaran, ganaron. Ocurrió que el alcalde de la capital, todo el mundo en ese sueño pensábamos que iba a ser candidato, pero de buena primera se abstiene y apoya a la hija del presidente Hipólito Mejía, que por cierto en el sueño gana. Y en ese sueño pierde el Cañero, en ese sueño gana el artista Manuel Jiménez. En fin, ocurren muchísimos eventos que yo todavía no sé si son ciertos o no, pero con los días, y empieza la Junta a dar boletines, con los días ocurre que el mundo es atacado por un enemigo que es una pandemia, pero una pandemia que en una ciudad de China arrasa. China hace unos hospitales en una semana, qué sé yo cuánto, en una semana. Y ese virus entonces se difunde para Europa, no para al lado. Se fue un poco a Irán, otro poquito a Corea, pero masivamente se va para Europa. El virus, óyeme, y resulta que ahí se inician una serie de eventos que te voy a contar algunas de las cosas que todavía yo no estoy seguro de que han pasado. Una serie de eventos en que comienzan en el mes de febrero, pero el sueño coge, ¿cómo se llama? Fuerza. Y te voy al 24 de marzo. El 24 de marzo, lo primero que yo sueño es que yo di que cumplo 80 años. Oye, el primer sueño, que yo cumplo 80 años. ¿Tú te imaginas eso? 80, todo lo que son 8 décadas. Números redondos, sí. Oh, pero seguro, y que yo cumplo eso, el 24. Pero ese mismo día, el periódico dice que el virus sigue en alza, es como una bolsa, ¿verdad? Y los periódicos dicen que se desacelera tendencia alcista de contagiado de virus. Es un titular. Y por otro lado, y paralelamente, la Junta Central Electoral ratifica que las elecciones presidenciales y legislativas serán en mayo, el 17 de mayo. Óyeme, en ese mismo momento, República Dominicana tiene personas infectadas el 24 de marzo, 245 personas. Y lo veo así claro en la primera página del periódico Hoy. La basura se acumula en Santo Domingo. Comienza a caer una ligera lluvia en el distrito y en la provincia. En fin, el gobierno anuncia medidas para derrotar el avance y el incremento del virus. Y Montalvo habla y dice que las concesionarias no podrán suspender y cancelar los servicios de telecomunicación. Es decir, las telefónicas no pueden suspender, cortar el teléfono. Que las familias no deben celebrar reuniones sociales. Se suspenden todos esos actos que estaban fijados. Tampoco los colmados pueden permitir
que se beban bebidas alcohólicas. Los municipios que están libres del virus no pueden autoaislarse. Todo eso aparece el 24 de marzo. Y en Estados Unidos, la Reserva Federal comprará toda la deuda del gobierno que considere necesaria. El Colegio Médico aquí propone medidas para atacar la propagación del virus. Y 21 hospitales públicos reciben los elementos de protección. Puerto Rico anuncia una serie de medidas y da unos números que nosotros no sabíamos, todavía estamos soñando. Pero paralelamente, Carlos, aparecen las teorías y aparecen todas las teorías de tipo proféticas. Docenas de videntes dicen, yo lo dije. Algunos lo dijeron y otros se lo inventaron. Aparecen entonces acusaciones de que el Estados Unidos y hasta el mismo Pompeo, nosotros vimos por ahí, por el secretario de Estado, sí, acusó a China de difundir el virus. Y los chinos hicieron la misma acusación cuando Estados Unidos vendió los bonos. El periódico El Listín, ese mismo día, el 24 de marzo, dice que el país ya está en la puerta del cuarto nivel y que los bancos le dan hasta 3 meses a clientes para pagar préstamos. Pero esa es una medida que digo yo, pero ¿cómo los bancos están dando préstamos si no saben cuánto tiempo van a durar esas medidas? Los dominicanos en Nueva York relatan cómo están pasando la cuarentena. Italia está en el tope, está en ese momento, el 24 de marzo, está subiendo en una forma increíble. Y aquí, como decíamos, teníamos 245 solamente contagiados. Pues resulta que el mismo 24 de marzo, el periódico Diario Libre nos trae que los bancos comienzan a aplicar las medidas del Banco Central en beneficio de sus clientes, porque los bancos siempre están atentos a dinero que no es de ellos y que ellos prestan y que tienen que prestarlo a un precio y recibirlo a otro. El Banco Popular extendió el plazo para pagar las tarjetas. El Reserva anunció una baja del 20% y préstamos al 1%. Otros bancos anunciaron disposiciones parecidas. Bien, prohíben beber en colmadones. Opositores privan pruebas masivas y que sean gratis las pruebas. Pero a todo esto, di que no habían pruebas. Las pruebas que el mundo necesitaba, 7,000 millones, no existían porque esa enfermedad no existía. Por tanto, la prueba también fue difícil desarrollarla. Y eso era un caos. Lo que yo visualizaba era como una especie ni de Segunda Guerra Mundial, ni de la Torre de Babel. Era una especie como el diluvio universal. ¿Por qué? Porque todas esas trabas para la población la concentraban en la política, como todo era la política. Y en la ausencia de la prueba. Porque el gobierno tiene que... Pero que no habían pruebas en ninguna parte. Inclusive, pruebas que aparecieron en China se demostraron que no estaban bien terminadas. 24 de marzo. Ahora resulta que el 25, al otro día, el gobierno anuncia que va a disponer de 16,000 millones de pesos para riesgos laborales, para la salud pública y para pagar salario a miles de obreros cancelados. Y ordena la famosa cuarentena, quedarse en casa. Ese es el shock más grande del sueño. Carlos, la República Dominicana entera, yo me soñé que estaba en su casa y que nadie podía salir, y en el mundo entero de que todo el mundo estaba en su casa. Todavía no he despertado. Eso no es sueño, eso es pesadilla, doctor, porque de verdad
La situación que estamos viviendo ahora mismo, nadie pudo siquiera imaginarla, supera incluso hasta lo que se ve en las películas, lo que es el cambio de hábito, el temor, la paranoia, en algunos casos muy bien justificada, con mucho asidero a la realidad de que donde quiera que uno se mueva, en cualquier momento puede encontrar un punto de contagio, ya sea incluso hasta el contacto con el dinero, hasta pisar en la calle, llegar hasta ese punto, es un asunto que supera cualquier expectativa, cualquier idea que nosotros pudiéramos haber tenido en un momento. Óyeme, de lo que es la realidad. Un sueño larguísimo, porque resulta que entonces di que en República Dominicana hay dos grandes focos y di que hay sitios que no hay contaminación y hay otros sitios como San Francisco de Macorís que se desarrolla la pandemia. Mientras tanto, los políticos tratan por todas partes de tener presencia y el doctor Abinader sugiere un gobierno de unidad nacional. También, sí. Lo sugirió y yo digo, pero estoy durmiendo. No, que hay un gobierno de unidad nacional. También un cierre de 586 empresas establecidas en zona franca. Ese es el día. Y ese día ya el país tenía 6 muertos y 312 de 245. Suben los muertos a 6 y 312. En el interín, Carlos, un sueño increíble. El médico que siempre ayudó a los pobres, que siempre tenía las puertas abiertas, resulta que se contagia y tiene que internarse en la Plaza de la Salud. Oh, Dios mío. Y se pasa muchísimos días ese médico ahí interno. Y nosotros, ¿será verdad que Cruz Siminián está enfermo? En medio de eso, hay unas bodas en la Romana, una boda normal de personas que celebraron su boda en Punta Cana, y resulta que se contaminan algunas personas. Hay una reunión para ayudar a los pobres de San Pedro de Macorís, de un grupo de empresarios y de la Sociedad Petromacorizana. Asiste Khalil H. y resulta que Khalil ya estaba contaminado y más tarde en el mismo sueño aparece que Khalil H. se muere. Se muere la esposa. ¿Verdad? Y a los 2 días muere su mujer. Pero eso no puede ser. Digo, ¿y cómo puede ser esa cosa? Pero el día 25 todavía, el presidente plantea una serie en la noche de medidas nuevas. Mientras tanto, la oposición comienza a pensar en mayo. El presidente anunció que cubrirán a 5 millones de dominicanos de los 10 mediante medidas, disponiendo 32,000 millones para garantizar alimentos, pero habla de 2 meses. 1.500.000 familias recibirán 5,000 pesos mensuales, no 1.500 como recibían antes. Y los empleados suspendidos recibirán de su sueldo solamente 8.500 de los suspendidos. Y las pruebas que sean indicadas a pacientes o a personas con sospecha se harán gratis. Esas fueron las primeras medidas importantes. Fue la segunda que el gobierno anunció. De que todos los días a las 6 o a las 7, el gobierno a través de Gustavo Montalvo anunciaba las medidas. En el intermedio aparece que el secretario general del partido y presidente del Senado anuncia que toda esa ausencia que él tuvo en la campaña municipal de su partido se debe a que tenía un tumor del esófago. Entonces se ausenta Reinaldo Pared y se va a Nueva York a tratarse un tumor esofágico, que luego dijo que era un tumor maligno. Esos 32,000 millones son publicados por toda la prensa y el periódico lo detalla. Dice que el gobierno va a ampliar su capacidad para recibir los contagiados, que va a financiar las pruebas
para la confirmación, que a partir del día siguiente dispondrá de test rápidas y le entregarán 7,000 pesos mensuales a 350,000 hogares. También algunas empresas se cubrirá parte del salario con los 8,500. Entregará 1.5 a hogares y el programa de alimentos se sumarán 2,000 nuevos comercios a la red de abastecimiento. El gobierno también entregará 8,500 pesos a los empleados formales que hay. Con respecto a eso, también pasó un caos, que mucha gente que se estaba quejando fallaron en una cosa. Entonces yo vuelvo y me digo, pero ¿estoy durmiendo o estoy despierto? Y es que mucha gente se estaba quejando de errores que había cometido. Cuando ven que el gobierno va a dar un incentivo o amortizar un poquito el problema durante 2 meses, que quieren ir a decir, mira, yo tengo esta nómina, resulta que no pueden. ¿Sabe por qué? Porque nunca registraron muchos empleados y lo tenían escondido para no pagar la seguridad social. Entonces, ahora le salió la fullería le salió más cara que... Pero están gritando a ver cómo ellos incluyen eso. Resulta que ese día, que es 26 de marzo, subieron los casos a 80 nuevos y ya los muertos van por 10. En otro orden, me soñé que el toletero de Estados Unidos, Donald Trump, dedica 2 billones, billón americano son 1,000 millones. No es 1 millón de millones, sino 1,000 millones, para estimular la economía afectada. Los médicos y enfermeras aquí vuelven a quejarse porque no tienen suficiente equipo para protegerse, cosa natural, porque no estábamos preparados para eso, porque eso hubiese sido normal. Viene una pandemia. Vamos a ver cuántos hospitales tiene Chanel, cuántas mascarillas. Esa mascarilla también hay que cambiarla, ¿eh? Y el tipo de mascarilla es diferente. Ahora somos expertos todos en mascarillas, en guantes y en ventiladores. Un obispo evangélico solicita a los pastores que inviertan en la gente. Seguimos con un sueño absurdo del que yo no he despertado. El periódico El Caribe, en 27, ya estamos al 27, nos dice que ya hay 9 muertos en San Francisco de Macorís y que el toque de queda lo cambian, en vez de ser desde lo ponen que se inicia a las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Montalvo dice que en algunos casos el gobierno hará pruebas a domicilio, escasean los insumos y pensábamos que estábamos viendo el desembarco del primer contingente norteamericano a la Luna, cuando vimos una unidad del laboratorio referencia tomando una muestra a domicilio, igualito que los astronautas que fueron a la Luna, forrado de arriba abajo, con protección de todas formas. Y yo digo, ¿y cuánto cuesta esto? Después pregunté, y ponerle esa indumentaria descartable cuesta más de 3,000 pesos dominicanos. Seguimos. Yo no estoy entre la realidad y la ficción, es decir, estoy durmiendo o estoy despierto, pero 10 muertes, 488 afectados, y esa misma fecha nos da el listín el 27 y dice que el virus avanza. El periódico Hoy, el mismo 27, dice que claro, dona un sistema de diagnóstico rápido, pero no llega de una vez con inteligencia artificial, y que el toque de queda como comenzaba a las 5 de la tarde. El ministro de Hacienda explica el mecanismo para las medidas en favor de los trabajadores, a quiénes le van a pagar, cuál es el mecanismo, todo eso que hoy estamos viviendo.
Y en San Francisco de Macorís se reforzó el asunto por la cantidad de enfermos que había. Sigue el ascenso en la curva. Seguimos. 28 de marzo, 27 de marzo, ya dijimos, pero el 27, el Diario Libre, trae algo y es que Estados Unidos, de buenas a primeras, se destapa con una medida de guerra y acusa al gobierno de Venezuela de ser, le ofrece una recompensa de 55 millones por Nicolás Maduro y algunos de sus funcionarios. ¿Por qué? Dice que porque están conspirando y propiciando el narcotráfico en Estados Unidos. Sorpresivamente aparece eso y se dice, porque en el sueño hay cosas absurdas, que es que las drogas siguieron llegando a Estados Unidos y el gobierno encontró una buena razón para acusar a Venezuela que la estaba supliendo. Eso es lo que ellos decidieron. Y aparece esa información. Pero el mismo día aparece, 28, que en Estados Unidos ya están cundidos. ¿Tú te acuerdas la palabra cundido? Sí, y que hay 1.500 muertos. 1.500 muertos en la capital, en Estados Unidos entero. Y, como siempre, el gobernador del Banco Central, en una reunión con la debida protección y los funcionarios, anuncia la baja de intereses y las medidas que el banco recomienda, que el Banco Central les recomienda a los bancos. También los militares y policías tomaron las calles de San Francisco de Macorís. Todo eso pasó. Muere Khalil H., murió Khalil, lo ascendieron a general en post, y a los 2 días murió su esposa Elsie. En ese interín, así como pasa lo de las drogas con Venezuela, resulta que el gobierno americano y la justicia decide poner en libertad a Figueroa Agosto. Digo, ¿y qué tiene que ver Figueroa Agosto? Que lo pusieron en libertad, porque llegaron a un acuerdo, porque ellos tienen tiempo. En un momento en que hay 1.500 muertos, yo veo que hacen eso, digo yo no. Ahora es que yo me doy cuenta que esto es un sueño total. Aquí no hay posibilidad de que no está ocurriendo nada verdad. Ahora, el Banco Central llamó a los bancos a bajar tasas a sus clientes. Estudian la posibilidad de poner una cuota que tiene República Dominicana de 632 millones con el fondo. Ellos lograron aproximadamente unos 180 millones que ya lo consiguieron. Las pymes siguen focalizando las medidas por lo que te dije, tenían problemas. Y aquí tenemos ya el 28 de marzo. Ya acuérdate, estoy durmiendo, el 24 cumplió 80, y resulta que 4 días después se van a poder celebrar las elecciones de mayo. Como siempre, el jefe de la oposición y coordinador general del grupo opositor dice que se enfoca la cuestión a la lista de una crisis sanitaria derivada del coronavirus y sus efectos sobre la economía y la sociedad. Plantea la unidad del liderazgo para buscar una salida, porque no se sabe bajo qué predicamento un periodista puede estar planteando medidas de tipo político sin tener ninguna organización que esté aprobada en la Junta como una organización de masa. Él se constituyó con un grupo de amigos, fue a la USAID y consiguió, ese es el sueño más grande, y consiguió unos cuartos que lo financia, y él es que dice lo que hay que hacer. Y mientras tanto, el verdadero jefe de la economía ese mismo día dice que apela al sistema financiero para que baje las tasas de interés a los que deben.
ese día 28 salió en libertad Figueroa Agosto de las cárceles donde estuvo condenado a 204 años de prisión y que salió, se escapó con una orden falsa, se escapó para el vecino país de República Dominicana y estuvo operando durante 10 años con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Ya en ese día 28 tenemos 20 muertos y 581 contagiados. El ejército hace un trabajo magnífico. El ejército que anda en unas ambulancias y cuando llaman con un enfermo, quien lo traslada es el Ejército Nacional, acordona San Francisco. El ejército ha hecho, en ese sueño era el Mayimbe de la bachata, hizo todo lo que tenía que hacer. El día 2 de abril, estamos hablando ya de que yo casi estoy despertando, pero ¿qué va? 21,000 detenidos en 12 días de cuarentena que ya llevábamos, y Salud Pública insiste en que el pueblo cumpla la cuarentena y todo el que ande en la calle lo meten preso. Por primera vez se anuncia una Semana Santa virtual. No hay que ir a las iglesias, sí. Todo di que virtual. Con la procesión a domicilio de cada... Hoy tú te imaginas una pasión de Cristo virtual. Como, bueno, pero por eso es lo que más se asemeja a lo que ocurrió hace 2000 años, que fue para nosotros es virtual porque ocurrió hace muchísimo. Entonces, el día 2 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas será dirigido desde República Dominicana con José Singer, que es su delegado por primera vez, va a estar un mes dirigiendo el Consejo de Seguridad, que es la razón por la que ese señor aceptó ese cargo, porque se sabía que República Dominicana iba. Entonces ya históricamente José Singer fue el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Piden proteger provincias donde no haya... Eso surgió un problema enorme, que por qué se aíslan las provincias que están más afectadas como Macorís, no permiten que las provincias que están sanas se aíslan. Ese fue el gran problema. Dice Obras Públicas consiguió los mismos camiones que China, no se sabe cómo. Dice que habían 2 camiones aquí en una compañía de vehículos y lo consiguen y están fumigando el país entero. Pero consiguieron los 2 camiones esos especiales que fumigan. Y aparece también ese día una información de que el PLD se mete la mano en los bolsillos y hace una donación que había iniciado ya 2 días antes, cuando el empresario, la familia Corripio y la fundación se iniciaron con una donación de 50 millones de pesos inicialmente, que fue puesta en manos de la pastoral de la iglesia, pastoral social y Sedimat, organizaciones que siempre ayudan a la fundación, pero esa fue una donación más. Ese mismo día también el candidato presidencial del PLD anuncia 20 millones y al día siguiente se preparan para ir a China a buscar mascarillas, pruebas para diagnosticar y más guantes. Va un avión a China con escala en San Francisco de California y trae una cantidad de insumos para protección. El PLD hace, también empiezan el CONEP a hacer donaciones en conjunto y los RISEC hacen una donación importante porque la especializan en 2 lugares, un 50% para San Francisco de Macorís y el otro 50% para la ciudad capital. El día 3 de abril se inició la entrega de ayudas del programa que el gobierno había ofrecido, que oficializan el famoso fondo FASE, que es el que trajo problemas con aquellos que querían el fondo, pero no tenían declarado a los empleados y tenían que estar en la seguridad social y no estaban.
y el Banco Mundial presta 150 millones. Hasta los vendedores de plátano se ponen la mascarilla. Y extendieron el toque de queda 15 días más. Eso es lo que yo todavía no entiendo. El país entero está en su casa. República Dominicana está guardado en su casa. Y nosotros hacíamos los programas por teléfono y poníamos una camarita con la computadora en cada casa. Una cosa increíble, pero que parece que ocurrió. El periódico Hoy, el 3 de abril, dice que el Poder Ejecutivo creó un fondo para socorrer a sus empleados y a los empleados suspendidos por las empresas privadas. El Fondo de Asistencia Solidaria, FASE. Pero eso es por 2 meses. Eso es por 2 meses. Y extendieron el toque de queda 15 días. Pidieron al Congreso ampliar el estado de emergencia. Los casos del día 3, las defunciones aumentaron a 60. Ya llevamos 60 muertos y yo me despido. ¿60 muertos de qué? De coronavirus. Y Salud Pública autoriza el uso de una sustancia que se llama cloroquina, hidroxicloroquina, que se usó mucho para curar el paludismo hace 75 años. Las clínicas niegan, los acusaron de que ellos rebotaban los pacientes. Pero cuando llega una persona, es que las clínicas no estaban preparadas para esa crisis. No tenían los ventiladores. Y ese problema ha traído un gran conflicto. También el siguiente día, el día 4, que es justamente el día, hace 2 días, todavía estoy en el 7º sueño. 0 viaje al interior. Tú no puedes viajar al interior porque no quieren que la gente inventen, porque tú te querías ir para Río San Juan en el sueño de que yo me voy para Río San Juan, para la playa. Entonces, te dijeron, no, mira, tú no puedes ir a ninguna parte. Y el coronavirus atacó con virulencia Nueva York, Boston y Florida. En Nueva York di que estaba acabando, la ciudad más grande del mundo, y que tenía miles y miles de muertos, y que funda aprieta por todas partes. Era una cosa increíble. Yo entonces me entró una cosa y no sabía si era verdad o mentira. 0 viajes al interior. En Ocoa, los ocoeños ponen sus barreras e impiden que la gente entre. Y el día 4 ya tenemos 69 muertos, entre ellos 2 niños y 1.448 contagiados. ¿Verdad? En esa situación, el periódico Hoy, en su edición del sábado, no se para. El jefe de la oposición y coordinador general de la salida del PLD del poder dice que urge una concentración para las elecciones, para que sean en julio, porque participación y la oposición, porque quien coordina la oposición es participación, y ellos quieren esto, según yo no entendía. Primero, no pueden acusar al gobierno de crear la pandemia. No lo pueden acusar porque es mundial. No pueden acusar al gobierno de no parar la alerta porque todos los días hay más muertos. No pueden acusar al gobierno de combinarse con los chinos para crear la pandemia para que Danilo se quede en el gobierno. No lo puede. Entonces, lo que hacen es tratar de que el 16 de agosto salga Danilo, no importa cómo. Y entonces desarrollan una acción en la que todo el mundo, Abinader, un gobierno de concentración nacional. Juan Bolívar Díaz, que se hagan unas elecciones en vez del 17, que se hagan el 6 de julio. En vez del 17 de mayo, que se hagan el 6 de julio. Pero que la segunda vuelta, que piensan que va a ocurrir por la división del partido, sea el 26 de julio, para que el 16 de agosto se salga de Danilo
Y él aprieta todo eso pensando que la pandemia ya va a pasar. Y él lanza esa versión porque es la función de él, más que el país y que lo que está pasando. Está interesado en eso. El secretario de Finanzas y el gobernador del Banco Central, en ese sueño, dicen dos cosas que me martillan. ¿Será verdad o mentira? Que solamente se está planeando divisas y ayuda 2 meses. Y yo me pregunto, abril y mayo, y junio, julio, agosto, en el interín, la Barrigol le dice, le damos más cuarto y más beneficio a los empleados que vayan, nos vamos a proteger, porque hay que explotar el oro. Y le incentiva los intereses. En ese cuadro, Carlos, yo te digo, más que un pellizco, es algo más. No sé realmente a qué atenerme. Es imposible pensar que todo eso que estamos viviendo es una realidad. El guión más fabuloso de Alfred Hitchcock no será ni siquiera cerca de lo que está pasando. El mundo entero en cuarentena. El mundo entero con muertos que caen como moscas. Todos los días en República Dominicana aumenta el coronavirus. Están usando cualquier elemento para, en vez de tratar el problema, estamos hablando de elecciones y acusaciones de corrupción. Hay una ley que dice que se puede comprar sin concurso. Sin embargo, el gobierno ha llenado ciertas condiciones para concursos, para compras. Han comprado una cantidad enorme, casi 6,000 millones de pesos, pero ha ocurrido algo, que esos insumos no han llegado al país. Y resulta que unas denuncias de programas que deben estar hablando sobre el coronavirus, están hablando sobre la corrupción en esas compras, con precios que no los han comparado. El presidente de Estados Unidos le dice a los dominicanos y al mundo, aquí estamos especulando y estamos vendiendo mascarillas a sobreprecio. Cierra a la 3M y la obliga a fabricar mascarillas y venderla en el territorio americano. Los chinos hay mercancía que no la venden para afuera porque no tienen. Pero los precios de 8,000 pesos que en lista vale un ventilador, $8,000, eso se ha metido. En Estados Unidos, un estado cuando ve en la página web que va a comprar Nueva York a 9,000, entonces ofrecen 15, Florida 25, y eso está pasando por aquí. No, aquí lo importante es demostrar que el gobierno es corrupto porque está... Entonces, ¿sabes lo que pasó? Que produjeron ahora un desastre, y es que los suplidores que estaban supuestos a traer esa mercancía, eso no va a venir para acá. Supongo que Participación y ese grupo va entonces a asumir esos insumos, porque ellos lo que querían era que se los compren a ellos, a la gente de ella. Y como se lo compraron a otras personas, ellos quieren que eso sirva también como elemento político. Y ahora resulta que los suplidores que ganaron los concursos a los precios de mercado, ahora resulta que esos suplidores han llevado sus mercancías para Estados Unidos y la van a vender en Estados Unidos. Ellos que nos busquen la solución, porque prefirieron decir que una mascarilla que se vendía a peso ahora se está vendiendo a 100, o un respirador que se estaba vendiendo, que la busquen ellos y que la donen ellos, y así el presupuesto se mantiene sano. Es una situación extremada porque eso va a empeorar la cosa. Entre otras cosas, Carlos,
te voy a decir algunos elementos que en ese momento en que tú dices, estoy durmiendo, estoy despierto, te puedo decir, ese tiempo me lo pasé pensando en qué era lo importante y qué era realidad. Tenemos una pandemia, el mundo entero está infectado. República Dominicana, es verdad que hay tantos muertos como dicen, y que todo el mundo esté en su casa sin salir, 24 horas en tu casa con tu familia, y que un expresidente de la República que no tiene nada que decir aparece diciendo que él ha tenido que freír unos huevos porque la mujer se le fue con la oposición y no tiene quien le fría los huevos. Y ese es el discurso de un expresidente de la República, que no tiene nada que decir y que él tiene que preparar su sanguchito, olvidándose que se pasó hasta el 96 friendo huevo y haciendo sanguchitos, porque su primer trabajo fue la presidencia de la República. Nunca trabajó y su primer trabajo fue la presidencia de la República. Y ahora resulta que es verdad que no sabía hacer nada, porque doña Yolanda era que tenía que hacerle todo. Y resulta que el hombre no tiene ni siquiera vergüenza. En vez de decir, mira, vamos a deponer esto y vamos a desde afuera, por lo menos Abinader dice, mira, este es un chance, por si acaso no gano, déjame entonces proponer un gobierno de unidad nacional y que se reúnan. ¿Por qué no se hace una mundial, una cumbre ahora mismo? No dominicana, no, una cumbre. Y que Donald Trump, el presidente de China, la presidenta de Alemania, el ayatolá de Irán, y le voy a decir por qué. ¿Por qué Irán? Alemania, Estados Unidos, Rusia, China e Irán. ¿Por qué Irán? Porque aquí se han olvidado que Irán es el primer sospechoso de lo que está pasando. El presidente de Irán dijo, ustedes van a pagar, el pueblo y el mundo va a pagar la muerte del número 2 que le mataron en Irak. Lo dijo y está documentado. Pero resulta, y ustedes no se acuerdan que ellos tenían armas biológicas, pero no se ha querido hablar de eso. Una cumbre, pero no de los 10, ni de los 7, ni de los 20, de Rusia, Estados Unidos, China, Irán, Alemania, y que se pongan de acuerdo para decir, mire, nosotros no hemos provocado nada de eso, vamos a salvar el mundo. No, cada uno se sigue acusando, lo mismito de aquí. Abinader dice, vamos a hacer un gobierno de unidad. No, vamos a hacer un consejo de políticos de oposición para salvar el país y aquellos para salvar el mundo. Abinader, Danilo, que son los dos que tienen que reunir. Y que peguen ahí, si quieren, de parcho a Leonel, porque se ha encargado, además fue un expresidente. Que esté comportándose raro es que no le importe mucho el gobierno, cosa, sino joderle la paciencia a Danilo en este momento, eso es otra cosa. Pero, ¿por qué no se juntan esos sectores? Dice, no, yo quiero mandarnos, dime, yo te voy a oír, dime qué tú propones. No, porque están robando en la compra. Ya no estamos robando, ya devolvimos los productos. No van a venir. Ahora díganme dónde ustedes lo van a traer y a cómo lo van a comprar. Porque los empresarios que han donado no le han entregado el dinero al gobierno. Ellos mismos canalizan esa ayuda. Porque es muy sencillo, se sabe a dónde llevarlo. Los médicos tienen una situación muy especial que es increíble, que tú vas ahora mismo a una clínica y le encuentras, si no está cerrada, solamente tiene la emergencia. Pero la mecánica de una clínica privada es diferente a la de un hospital. El hospital es la emergencia, la entrada al hospital. Y la clínica es que el que llega a la clínica, a la emergencia en la clínica, llama a un especialista. Y esa situación
ha creado problemas porque el especialista no está disponible y son muy pocos los que están sirviendo de sus consultas por teléfono. Quiero decir algo también. El mundo no solamente está enfermo del coronavirus, el mundo está enfermo de todas las enfermedades que le dan todo el tiempo. Por ejemplo, aquí hay un centro en Herrera que solamente ha dejado 2 áreas, diálisis y emergencia. Los dializados no se pueden dejar de dializar interdiario porque se mueren. Y es sangre lo que filtran. Entonces tú no lo puedes rodear de pacientes que lo contaminen. Esa es una situación que hay que reconocer, que las ARS, si es cierto que se están ahorrando muchísimas consultas, es verdad que se están ahorrando muchísimas consultas, también es cierto que todo el que ha pedido autorización para un examen, para un análisis o para una diálisis o para cualquier procedimiento, las ARS, SENASA subsidiada, SENASA contributiva, Humano, PALIC, Universal, APS, todas las ARS han respondido. Ahora, las personas que tienen enfermedades crónicas han preferido esperar. Y eso representa que aparentemente se estén embolsillando muchísimo dinero. No es realmente así, porque todo lo otro es costoso. Y la analítica es muy alta. De manera que queremos también decir que en el último minuto, antes de despertar, que desgraciadamente tengo la sospecha de que tú no me vas a poder despertar porque me estoy viendo que estoy transmitiendo desde mi casa. Entonces, quiero decir, ustedes sabían que en este espacio se han muerto mucha gente, pero como todo el mundo no puede ver televisión todo el tiempo, ni radio de la Z todo el tiempo, ni los periódicos, a lo mejor no saben que ayer o antes de ayer se murió Leo López, un periodista querido, que murió Roberto Jerónimo, murió Maximito Lobatón hace 2 o 3 días, Maximito Lobatón, hijo de doña Zaida, amigo querido. El cieguito de Nagua se murió en Nueva York hace una semana. Mayra Zuro, una doctora de coronavirus. Mucha gente no se murió de coronavirus. Julio César Portalatín, Fausto Arias, el esposo de Mili, la hermana de Jocelyn. Una hija de Nelson Cava. El doctor Manuel Vergés a principio, expresidente de la Suprema y de la República. La viuda de Romito, la madre de este muchacho que hace los programas del... Billy Bachata se murió. Y Pedro Aguirre. También Kalila Che y su esposa Elsie. Rafael Francisco Bonelli Valle, hijo del doctor José Francisco Bonelli, presidente de la República. Arlet Fernández, la esposa, la viuda de Rafael Tomás Fernández Domínguez. Sí. Jimmy Torres, el coronel Torres Dotel, hermano mellizo del amigo nuestro. Una hermana de Sammy Sosa. Miguel Ángel de Camps, hermano de Atuey. Luis Pérez. Fue el manager de Fernando Villalona, Ramón Lora y la madre de Eligio Jaques. Y decirle que hay mucha gente que se contaminaron, que han salido ilesos. El doctor Jiminián, nosotros celebramos que ayer ya se fue a su casa. Josecito Jacín ya está bien. Reinaldo está recibiendo tratamiento en Estados Unidos. El artístico está luchando, no ha salido de alta en Romana. Johnny Ventura se curó. Y otra persona que no se dijo que se enfermó, pero
que en una reunión con Miguel Vargas, se contaminó Miguel y contaminó a alguna de las personas con que estaba, Fello Suberví está mejor, lo hidrataron y está mejor. De manera que eso es de memoria, la gente que se han perdido en estos días de coronavirus. Se habla de que ayer, no sé si fue una noticia falsa, de que había muerto el presidente de Nicaragua, pero murió un presidente que estaba siendo enjuiciado del grupo de lo de Centroamérica. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Adelante, Carlos. Pero mire, todas las características de pesadilla, todo lo que usted ha dicho. La pesadilla le queda corto a eso. Pero, doctor, desde el punto de vista informativo, uno se pone a analizarlo. Uno dice, pero ven acá, en 36 días es lo que ha transcurrido desde el 1 de marzo, donde se empezaron a tomar las medidas de cuarentena, de toque de queda y todo eso. Han ocurrido tantas cosas que uno solo podría haber sido tema durante varias semanas en primera plana de cualquier medio de comunicación. Entonces, estamos tan poco acostumbrados a recibir tanta información al mismo tiempo y a digerirla, que eso le da la característica de pesadilla, precisamente, de tantas cosas que hay. Mira, yo me aprendí a no tener, me aprendí también a no tener mucha ansiedad, ni de hora, ni de... Tú sabes lo que yo me soñé, que aquí hubo un telemaratón, dije un telemaratón, pero que era un telemaratón que tiene un nombre especial cuando es por computadora, ¿cómo se llama eso? Virtual. Y que Robertico Salcedo, Roberto Cavada, Milagrito Germán y una cuarta persona, hicieron un telemaratón. Y Yana Tavares con la UNICEF, y de que recaudaron por televisión casi 8 o 10 millones de pesos. A las 6 de la tarde tenían más de 8 millones. Entonces, yo no había oído eso, de que un telemaratón, y consiguieron los cuartos y la gente lo colocó en los bancos y no fue falso ni engañado. Y la UNICEF manejó esos fondos. No fue de que un productor de televisión se ganó unos cuartos, no, manejó esos fondos. Entonces, eso fueron de las cosas que ocurrieron. Y vuelvo y te digo, no soy esclavo del tiempo ni de la hora.